Bueno, antes de retomar con la mecánica cuántica, déjenme corregir una cosa. Estuve corrigiendo esta transparencia que yo he actualizado y cambiado muchas, pero esta me había olvidado y tenía valores antiguos de algunos parámetros cosmológicos. Estos son los valores más actualizados, digamos, más cercanos a la... para los parámetros cosmológicos. Aparte, es que no me daban las cuentas, además. El parámetro bariónico, 0,048. El parámetro de materia, 0,258. Y el parámetro de energía oscura, 0,685. Y, bueno, aunque, bueno, esto va un poquito cambiando, ¿no? Pero, digamos, la constante de Hubble, según la información del fondo cósmico de radiación, está en el orden de 67, 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Que hay otros métodos que dan otro valor, pero esto nos llevaría a un tema que no es el de estas serie de clases, que se llama tensión cosmológica. Pero no les voy a comentar de eso. Pero bueno, no quería dejar de aclararles esto. Que había algunos valores desactualizados en la transparencia vieja, que ya están acá corregidos. Bueno, muy bien. Volvamos a la mecánica cuántica y su relación con el vacío. Habíamos mencionado el principio de Heisenberg. Bueno, y en estas, digamos, niveles discretos que tiene la energía en mecánica cuántica, la energía de cualquier sistema físico, la discretización de la energía sumado al principio de incertidumbre implican que no puede haber, o sea, un sistema físico no puede estar en completo reposo. Si estuviera en completo reposo, conoceríamos el impulso con precisión infinita, o sea, la incertidumbre del impulso sería cero. Pero el principio de incertidumbre me dice que si conociéramos con infinita precisión el impulso, no conoceríamos en la menor medida en dónde está. Tendríamos incertidumbre en la posición infinita, como para que el producto de ambas me dé la constante de Planck, digamos, básicamente. Bueno, en particular un oscilador armónico, un péndulo, un oscilador armónico cualquiera, tiene una energía mínima, la llamada energía de punto cero. Para los que ya han cursado mecánica cuántica lo conocen, los que no, simplemente créanme. Esa energía de punto cero o energía mínima que tiene un oscilador armónico, la energía mínima es igual a 1/2 de la constante de Planck por la frecuencia de ese oscilador armónico. Les recuerdo que un péndulo es un oscilador armónico siempre que su amplitud de oscilación sea muy baja, si no, ya no deja de ser armónico. Así que bueno, todo oscilador armónico tiene energía mínima, y en general todo oscilador. Así que ese estado mínimo de energía se lo llama estado fundamental. Ahora bien, cuando lo que oscila es una partícula elemental que tiene masa, no hay ningún problema. Uno dice, bueno, está en su estado fundamental. Por ejemplo, el estado fundamental del átomo de hidrógeno es el estado de menor energía del electrón que está ligado al átomo de hidrógeno. Como es una energía de ligadura, en ese caso, energía de ligadura electrostática, esa energía de ligadura es negativa. Pero bueno, cuando uno incluye la masa en reposo del electrón, yo tengo una energía total positiva. Cuando uno incluye todo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una teoría cuántica de campos donde el propio cuanto, en el caso del electromagnetismo, por ejemplo, no tiene masa, ¿no? Bueno, hay
En el caso de un oscilador electromagnético, entre, por ejemplo, una cavidad, entre dos espejos, su energía fundamental es un medio de la constante de Planck por la frecuencia, ¿no es cierto? Que es positiva, es una energía positiva. Ahora, hay un número, digamos, entre un par de espejos hay un número infinito de modos de oscilación, desde el fundamental a infinitas frecuencias posibles. No hay un tope a eso. Y mucho menos en el universo, en donde ni siquiera hay espejos. O sea, por supuesto que no me voy a meter en este tema, porque habría que meterse en mecánica cuántica, en teoría cuántica de campos. En teoría cuántica de campos, ni siquiera está definido el número de partículas. Se pueden crear y destruir partículas. De hecho, en teoría cuántica de campos se pueden crear partículas por un lapso breve, de forma tal de no violar el principio de conservación de la energía, más allá de un tiempo compatible con el principio de incertidumbre de Heisenberg en versión tiempo-energía. A lo que voy es a que en mecánica cuántica no existe el reposo y en teoría cuántica de campos no está ni siquiera definido el número de partículas, el número de modos, con lo cual tengo problemas con los infinitos en teoría cuántica de campos. Lo que estoy diciendo reconozco que es una forma muy burda de decir las cosas, pero por falta de tiempo y de que no es el tema principal, no puedo profundizar en esto, ¿no? Simplemente créanme que en teoría cuántica de campos hay un problema con el estado fundamental, con la energía de punto cero. A punto tal que no hay un, digamos, obtengo como resultado infinito, cuando yo quiero calcular la energía de punto cero, para lo cual tengo que hacer lo que se llama una regularización y posterior normalización de un montón de cosas. Restar infinitos e infinitos y cosas muy raras. Pero esa energía de vacío, lo interesante, es que se midió. Se predijo teóricamente y se midió. ¿Cómo se mide? Bueno, justamente yo puedo manejar la energía de vacío cuando introduzco espejos. Y esto es lo que hizo en forma teórica primero el físico holandés Hendrik Casimir a fines de la década del 40 en un paper clásico que se llama Sobre la atracción entre dos placas conductoras entre dos placas perfectamente conductoras. Perfectamente conductoras significa que, entre otras cosas, digamos, no puede haber campo eléctrico tangencial en esas placas, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Cuando yo enfrento dos placas conductoras, ¿no?, eléctricas, están separadas por una cierta distancia, vamos a llamarla D, ¿no? Los modos posibles de vibración que hay entre ellas son, el número total de modos posibles son menores a los modos que están fuera de ellas. ¿Por qué? Y pues acá ocurre como con una cuerda de violín. Una cuerda de violín vibra entre extremos fijos. O sea, no hay infinitos modos posibles de vibración de una cuerda de violín. En cambio, una cuerda que esté abierta, que sería el análogo del otro lado, tiene muchos más modos posibles de vibración. Entonces, esa diferencia entre modos posibles dentro de las placas y fuera de las placas se manifiesta. Casimir hizo un cálculo. Como hay más modos afuera que adentro, hay una presión neta, aún en ausencia, o sea, supongamos que no hay luz, o sea que lo que hay es vacío. No hay luz, no hay ondas electromagnéticas explícitas, entre comillas. Lo que hay es vacío. Aún en el vacío cuántico del electromagnetismo,
hay una presión externa. Casimir la calculó, estaba por esta fórmula, pi al cuadrado por la constante de Planck sobre 2pi por la velocidad de la luz, dividido 240 por la distancia entre las placas a la cuarta potencia. Esta fórmula, en realidad, como acá está la constante de Planck, la presión es muy chiquitita, pero como está dividida por la distancia a la cuarta, si yo logro construir placas que las pueda acercar mucho, esta presión puede ser medible. Por ejemplo, esta fórmula me da, para placas que están separadas por un quinto, por medio micrón, ¿ok? La presión me da de un quinto de miligramo, o sea, en realidad acá la presión es un número muy chiquitito, pero equivale a un quinto de miligramo por la superficie de la punta de un dedo. Es como si se me parara el ala de una mosca en la punta de mi dedo. Esa sería la presión. Pues bueno, esa presión se ha podido medir. Se han hecho distintos experimentos. O sea que se ha medido la fuerza del vacío. O sea, el vacío cuántico existe y ejerce presión. Acá está un poquito explicado lo que les conté antes. Como acá en el medio hay menos modos posibles de vibración, la densidad de energía en el interior es menor a la densidad de energía en el exterior. De todas maneras, como yo les comenté, hay un problema de infinitos, porque en realidad no hay límite para modos con longitud de onda chiquitita. Hay modos con longitud de onda arbitrariamente chiquitita, tanto afuera como adentro, así que hay un problema de renormalización de infinitos. Pero bueno, lo que importa es que hay más ondas afuera que adentro, por eso es que hace más presión que las que están adentro. Les voy a contar un poquito por encima uno de los experimentos modernos, en particular de este siglo. Fue publicado en el año 2008. Es bastante complejo, pero se los comento a grandes rasgos. La fuerza de Casimir, que todavía se sigue sin entender bien, como involucra longitudes de onda, cuando una de las placas, en lugar de ser lisa, es rugosa, como esta que está acá, ¿no? Donde aquí tenga, como si fueran pequeñas trincheras, aquí, pequeños huecos de un lado, tengo por un lado una placa lisa, por otro lado una placa llena de... y si en lugar de ser conductores, semiconductora, bueno, la cosa es un poquito más complicada, pero se pueden hacer experimentos como más sensibles, trabajando con semiconductores como el silicio. Fíjense acá, tenemos entre pozo y pozo 400 nanómetros, o sea, más o menos medio micrón. Un nanómetro es un milésimo de micrón, o sea, un mil millonésimo de metro, ¿no? Esto afecta a los modos electromagnéticos, digamos, relevantes de este experimento. Piensen que aquí, como la distancia entre esta placa y esta placa va a ser también de unos pocos cientos de nanómetros, entonces los modos que hay entre ambas permitidos, digamos, tienen que ver con estas longitudes de onda, que a su vez son modificados por estos pocitos que están acá. El tema es muy complejo, yo se lo estoy contando por encima. Y lo que se hace acá es dos cosas. Una, esta placa en realidad puede oscilar, es como una especie de péndulo de torsión, puede oscilar hacia arriba y hacia abajo, pero además se le agrega de un lado dos bolitas
obviamente microscópicas, bañadas en oro. Estos experimentos se empezaron a hacer en la década del 90. Uno de los pioneros es Steve Lamoureux, Umar Mohiuddin y Austin Roy. Este en particular está dado por Chang, Bao y colaboradores. Esta figura apareció en este Physical Review Letters 2008. Básicamente, por acá está un poquito, lo que se hace es aplicar voltajes de forma tal de lograr, porque bueno, digamos que la fuerza de Casimir, la fuerza del vacío modifica la frecuencia de resonancia de este oscilador, de esta plaquita que está acá, ¿no? Entonces yo puedo medir cómo afecta la frecuencia de resonancia con este dispositivo, donde yo aplico potenciales eléctricos a ambos lados. Estas esferas son de vidrio cubiertas de oro, que tienen 50 micrones de diámetro. La capa de oro es mucho más finita. Las dimensiones reales de esto es, esta placa, por ejemplo, tiene 3 milímetros, o sea, es una placa mucho más larga que estas dimensiones. Tiene 500 milímetros de lado, 3 milímetros de espesor. La distancia entre ambas placas es del orden de los cientos de nanómetros. Entonces, básicamente se puede demostrar que el gradiente de la frecuencia de Casimir es el que determina la frecuencia de oscilación del oscilador, o sea, digamos, la frecuencia típica de oscilación del oscilador de torsión que es el que yo mido. Son 12 esferas porque una de ellas en realidad lo que hace es espaciar ambas placas. Y bueno, y se midió justamente en este caso el gradiente de la fuerza de Casimir. O sea, en este caso no solamente se mide la fuerza, sino el gradiente de la fuerza. O sea que realmente lo interesante de esto es que se sabe que la fuerza existe, se la mide, pero desde el punto de vista teórico hasta el día de hoy, no está claro cómo calcularla realmente digamos, a este nivel, ¿no?, de precisión. O sea que es un tema, digamos, de actualidad. O sea, es como que sabemos que la energía del vacío existe, que la fuerza del vacío existe, pero todavía sigue siendo muy difícil calcularla explícitamente para distintas situaciones experimentales, lo cual, digamos, abre un abanico de posibilidades interesantes. O sea, de hecho, cada tanto sale alguna noticia de intentos de proponer incluso sistemas de propulsión que utilicen la energía del vacío. Muchos de ellos son muy especulativos, por no decir la mayoría, y de hecho hasta ahora no hay nada concreto. Pero todo esto, ¿por qué? Alrededor de que hay mucho que no se sabe todavía alrededor de la energía de Casimir, o sea, de la energía de la fuerza de Casimir, o sea, de la energía del vacío. Por eso es que le dediqué tantos minutos a este tema, porque tiene que ver con el vacío. Una cosa simpática, me parece simpática, es que así como entre dos placas, ¿no?, hay una fuerza que tiende a acercarlas, hay una especie de analogía un poquito forzada, pero me parece muy poética, que es que, según algunos marineros, entre dos veleros que estén próximos, hay una tendencia a acercarse, ¿no? Hay una narración del siglo XIX, un fragmento de un marinero, un escritor francés, Cosset, el álbum del marinero. Estas son imágenes donde dice, acá digamos, calmo pero con gran oleaje, abajo calmo, y aún así Cosette da cuenta de como que hay
una leve tendencia a acercarse a los veleros aún en ausencia de oleaje, ¿no? Entonces, un arquitecto naval, bueno, contemporáneo, él dice que jamás oído hablar de ese efecto, más allá de esta referencia poética, o semipoética, porque en realidad lo que dice Cosé es que él notaba el efecto. Dice, me podría imaginar cómo podría posiblemente suceder, pero requería un conjunto de circunstancias muy específicas. Esto se publicado en la sección de noticias de la revista Nature en el 2006. Ah, digamos, sería una especie de analogía, no de la energía del vacío, sino de decir, bueno, aún en ausencia total de vientos, tendría que haber ausencia total de vientos, ausencia total de oleajes, una analogía, decir, bueno, las fluctuaciones de olas fuera, en las afueras de las naves, son mayores que entre las naves, porque aquí no hay fluctuaciones de todas las frecuencias posibles, porque están constreñidas por que no puede haber olitas en los costados de la de los barcos, ¿no? Entonces, bueno, podrían acercarse, ¿no? Pero bueno, nunca ha habido experiencias explícitas ni evidencias explícitas de esto, ¿no? Y ya les digo, no tiene nada que ver con la energía del vacío. Volviendo al vacío, las fluctuaciones cuánticas del vacío se han medido en más de un sentido. Un efecto es el llamado efecto Lamp, en honor al descubridor, el físico norteamericano Willis Lamp. El tema es el siguiente. En un átomo, las órbitas de los electrones, que están más cerca del núcleo, sienten la presencia de estas creaciones que les comenté, que se dan en el vacío, de partículas virtuales. Son partículas, pares de partícula-antipartícula, que viven muy poco tiempo y que se vuelven a aniquilar. Estas fluctuaciones modifican las energías de las órbitas S y P de los electrones. Por supuesto, las órbitas P ya tienen que ver con, no con el estado fundamental, digamos, sino con el siguiente, tiene momento angular distinto de cero, las órbitas P. Y el total, bueno, hay que tener en cuenta al spin del electrón. Este efecto hace que las energías difieran levemente respecto de que si uno no tuviera en cuenta las fluctuaciones del vacío. Este efecto es muy pequeño, se logró medir, es un desdoblamiento de, o sea, la mecánica cuántica del átomo de hidrógeno, o de cualquier átomo, digamos, pero se ve más claramente con el átomo de hidrógeno, sin tener en cuenta las fluctuaciones del vacío, predicen que las energías, digamos, no dependen de este impulso angular. Pero si uno tiene en cuenta las energías de vacío, las fluctuaciones de vacío, entonces el nivel de energía depende levemente del impulso angular total. Estamos hablando del segundo nivel de energía, el que tiene P. Este desdoblamiento de energía se manifiesta en que puede haber una transición entre esos dos niveles de energía. Esa diferencia de energía equivale a la absorción o emisión de un fotón con esa energía. Esa energía equivale a un fotón que tenga 1057 MHz. Eso fue medido en 1947. Y es una predicción de la fluctuación cuántica del vacío. Otra cuestión que ocurre es que el vacío se polariza. ¿Qué significa? Que esas fluctuaciones cuánticas hacen que un electrón tienda a estar rodeado de positrones, o sea, esos pares de partículas, o sea, electrón-antielectrón, o sea, electrón-positrón, hace que el electrón tienda
a estar rodeado de positrones y sus compañeros, los electrones virtuales, ¿no? O sea, tanto estos positrones como estos electrones son virtuales. Pero esos pares de partículas que se están constantemente creando, en promedio hace que el electrón tenga como una nube de positrones virtuales cerquita y otra nube de electrones virtuales un poquito más lejos. Con lo cual, la carga efectiva que un electrón incidente, que se está acercando a un electrón, es menor a la carga que vería, digamos, desnuda de las fluctuaciones cuánticas del vacío. La energía sería a una bola de billar que esté bien forrada, ¿no? Con una capa de fieltro. O sea que... y esto se mide. O sea, la población del vacío se mide. Esto tiene que ver con una constante fundamental. Digamos, la carga del electrón, como constante fundamental, se suele... digamos, se suele considerar a través de otra constante fundamental que no tiene dimensiones, que es la constante de estructura fina, que está acá. Esta alfa es la constante de estructura fina, que básicamente es el cuadrado de la carga del electrón dividido la constante de Planck y la velocidad de la luz. Bueno, la constante de estructura fina, en realidad, es una constante que, digamos, dependiendo de la energía con que se hace un experimento, es el valor de esta constante, que tiene que ver con esto mismo. O sea, ¿cuál es la carga eléctrica que ve un electrón que incide sobre otro electrón? Esa carga efectiva va cambiando, depende de la energía del electrón incidente, porque es cuánto ve, o digamos, cuánto ve de este, llamémosle, vestido virtual que tiene el electrón. O sea que la carga eléctrica efectiva del electrón está vestida por el vacío cuántico. Sería el resumen. Otro vacío cuántico es el de los quarks y los gluones, que son los análogos de los fotones para las interacciones fuertes. Las interacciones nucleares están descritas por lo que se llaman los gluones, y los protones en última instancia están descritos por los quarks. O sea, protones y neutrones se componen de 3 quarks. Las energías nucleares están descritas en última instancia por los quarks, que tienen el análogo de la carga electromagnética. En las interacciones fuertes son la carga fuerte, llamada color, aunque no tenga nada que ver con el color que uno entiende, se llama color. Y lo que ocurre es que cuando uno hace colisionar protones contra protones o contra neutrones, lo que está haciendo es colisionar los 3 quarks de un protón contra los 3 quarks de otro protón. Bueno, resulta que el vacío de lo que se llama la cromodinámica cuántica, el vacío de la cromodinámica cuántica, que es la teoría que da cuenta de las interacciones fuertes, hace que se produzca algo diferente o contrario a cuando un electrón choca contra otro electrón. Cuanto más se acerca, más ve la carga desnuda. O sea, cuanto más un electrón se acerca a otro electrón, mayor es la carga, que por ahí no lo dije explícitamente, ahora se los digo, mayor es la carga que ve. Cuando un quark se acerca a otro quark, de alguna manera menor es la carga que ve, la cromocarga, si quieren. Por eso se produce lo que se llama el fenómeno de libertad asintótica. O sea, cuanto mayor es la energía con la que chocan los quarks, menor es la fuerza con que interactúan. O sea que se comportan como si estuvieran libres, como si no hubiera carga fuerte, cromocarga, llamémosle. Acá se muestran, bueno, y el análogo de la constante de estructura fina es la constante de acoplamiento fuerte. Y se ve como, o sea, la constante de acoplamiento, que sería, digamos, la carga, que tiene que ver con la carga efectiva
que ve un quark cuando se acerca a otro quark, va disminuyendo a medida que aumenta la energía. En el caso de la constante de estructura fina, que tiene que ver con la carga eléctrica, con las interacciones electromagnéticas, en realidad al revés, aumenta a medida que aumenta la energía. Para el caso de los quarks, la constante de acoplamiento fuerte disminuye a medida que la energía aumenta. Y eso es producto del vacío cuántico cromodinámico, o el vacío de la cromodinámica cuántica, hace que es como que los quarks se visten de una manera tal que cuando quedan desnudos, en realidad es como que no interactúan. Sería algo así. Abusando del lenguaje, ¿no? Esto es un experimento producto de colisiones entre protones y positrones hechos en el DESI, un sincrotrón alemán, experimentos que se hicieron hace varios años, donde había unos detectores, el H1 y el Zeus. Estos detectores ya están fuera de uso, pero bueno, estos son experimentos donde muestran claramente lo que se llama la libertad asintótica. Cómo el vacío de la cromodinámica cuántica hace que los quarks, cuando están muy cerca entre sí, se muevan libremente. Y ese vacío cuántico, cuando uno hace cálculos, muestran cómo, en primera instancia, pero en realidad, digamos, los experimentos aún hasta el día de hoy no van más allá de esta región, o sea, los teraelectronvolts, o sea, el CERN, donde está el LHC, el colisionador más energético del mundo, llegan hasta este rango de energías, unos pocos teraelectronvolts, pero digamos, el modelo estándar de las interacciones electrodébiles y fuertes, y las teorías de gran unificación, aunque ninguna tiene el privilegio de ser aceptada, pero todas las teorías de gran unificación de las interacciones débiles electromagnéticas y fuertes predicen que las constantes de acoplamiento de las tres interacciones fundamentales fuertes, electromagnéticas y débiles, tenderían para altísimas energías a un valor común. Y esto tiene que ver con las fluctuaciones de vacío de todas las interacciones fundamentales, de todas las cargas fundamentales, la cromodinámica, la electrodinámica, las fuerzas débiles, que bueno, les recuerdo que las fuerzas débiles y las electromagnéticas están unificadas por el modelo estándar de las interacciones electrodébiles. El vacío, digamos, electrodébil y el fuerte parecería dar, o sea, el vacío a secas, parecería que hace que las tres interacciones tiendan a un mismo valor, de alguna manera, o se unifiquen a altas energías. O sea que el vacío cuántico es muy sofisticado y predecería una gran unificación a altas energías. Muy bien. Siempre hablando del vacío, vamos a meternos brevemente con el mundo de los agujeros negros. Stephen Hawking, alguno de ustedes lo conocerá, fue un gran cosmólogo, falleció hace no mucho, hace 3 años. Fue un gran cosmólogo, astrofísico, teórico, que hizo grandes contribuciones a la teoría de la relatividad general clásica, a la teoría de agujeros negros, a la teoría cuántica de la gravedad y a la teoría de la gravitación, a la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo. Y en ese contexto, en la década del 70, hizo una predicción teórica. Si uno analiza el vacío cuántico de una teoría cuántica de campo genérica, no
no en particular de electromagnetismo ni nada, una teoría cuántica genérica que puede ser la más básica, que es un campo escalar, por ejemplo, pero se puede aplicar a cualquier otra. Pero no no en un espacio plano, sino en un espacio-tiempo curvo, y en particular tan curvo como es el espacio-tiempo que rodea a un agujero negro. Él se dio cuenta de que un agujero negro no es tan negro. Lo que ocurre es que hay una probabilidad de que se forme un par virtual, del que les hablé, un par partícula-antipartícula, cerca del horizonte de un agujero negro, el llamado horizonte de eventos, que es el lugar más allá del cual nada puede salir. Ahora, si se forma un par partícula-antipartícula cerca del horizonte de eventos, podría ocurrir, por ejemplo, un par electrón-antielectrón. Podría ocurrir que uno de esos pares, un miembro de ese par, caiga al agujero negro y otro salga. Pasarían de ser virtuales a ser reales. ¿Por qué? Porque en el interior de un agujero negro una partícula puede tener energía negativa, incluyendo su masa, una energía total, incluyendo su masa, puede tener energía negativa. Entonces, podría ocurrir que sin violar el principio de conservación de la energía, en realidad déjeme corregir, ¿no? O sea, no quiero abusar demasiado, porque en realidad para emitir un electrón se necesitaría un agujero negro muy, muy chiquitito, no quiero meterme con eso. Vamos a construir un fotón. Que tiene masa en reposo cero. Sin embargo, una partícula con masa en reposo pequeño despreciable puede tener energía negativa en el interior de un agujero negro, con lo cual su contrapartida que fue emitida puede salir con energía positiva y sin embargo no violarse el principio de conservación de energía, porque la suma de ambas energías me da cero. Con lo cual la que escapó se va para siempre. ¿Okay? Este es el efecto Hawking. Un agujero negro puede emitir radiación. Hawking calculó exactamente cuál es la temperatura a la cual emitiría, está dada por esta fórmula, la temperatura de Hawking, dada por, fíjense, la constante de Planck por la velocidad de la luz al cubo, dividido 8pi por la constante de la gravitación de Newton, por la masa del agujero negro y por la constante de Boltzmann, que es la constante, digamos, de la mecánica estadística, la constante de Boltzmann. Hay otro efecto, pero no voy a hablar, y es que, brevemente les comento, si uno viaja con una aceleración constante, aún en un espacio plano, detectaría una emisión térmica proporcional a la aceleración con la cual uno se está moviendo. Esto se llama efecto Unruh, pero no quiero, no quiero apabullarlos con tanta información. Lo cierto es que entonces un agujero negro emite radiación, dada por esta temperatura. Por supuesto que hay mucha especulación. Yo en un momento me trabuqué, le saludo un electrón, después hablé de un fotón. En realidad, también podría emitir un electrón, un agujero negro. Lo que pasa es que tendría que ser cuando ya está muy chiquitito. Pues fíjense que la temperatura de un agujero negro aumenta cuanto menos masa tiene, con lo cual un agujero negro tiene capacidad calorífica negativa. O sea, si absorbe energía, aumenta su masa y por lo tanto su temperatura disminuye. Si tiene capacidad calorífica negativa. Ahora, si no absorbe
pongámosle un agujero negro aislado, en el vacío total. Va a emitir. Cuanto más se emite, obviamente va perdiendo masa, más rápido emite, porque la temperatura se hace cada vez mayor. Y aparte otra cosa, Hawking predijo que el espectro con que emite es el espectro de radiación de cuerpo negro. Cuanto más masa pierde, mayor es su temperatura, mayor es la energía típica de los cuantos que emite, ¿no? Pero como en realidad esta teoría se aplica a cualquier campo cuántico, va a llegar un momento en que la temperatura es tan alta que puede emitir cuantos con una frecuencia propia, con una un fotón con una energía tan alta que ese fotón se pueda transformar en un par electrón-positrón, por ejemplo. Con lo cual, va a llegar un momento que el agujero negro podría emitir electrones también. O sea, y hasta protones, si uno exagera. Lo que pasa es que uno puede hacer una cuenta cuánto dura la etapa en que el agujero negro se hace muy caliente. Y bueno, dura muy poco. Pero, por ejemplo, o sea, hasta ahora nunca se ha detectado la temperatura, digamos, aunque ya hay varios agujeros negros, o se han descubierto varios agujeros negros, la temperatura de Hawking es absurdamente baja, es imposible detectarla. Para agujeros negros, por ejemplo, con una masa comparable a la del Sol. Pero lo cierto es que la reacción de Hawking es un efecto de las fluctuaciones del vacío cuántico alrededor de un agujero negro. O sea, fíjense cuántas aristas tiene el vacío, el vacío cuántico en este caso. Bueno, muy bien. Vamos a parar acá.